Mano a mano. Bueno, tras 6 sesiones, la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos recomendó a la Sala de la Cámara de Diputados rechazar tal acción. La instancia, integrada por mayoría de diputados oficialistas, elaboró este informe en el que se plantea que la corporación debe acoger la cuestión previa convocada por la defensa de la titular de Educación. Queremos profundizar en este tema. Nos acompaña el diputado independiente Pepe Out. Diputado, gracias por estar aquí esta tarde. Hola. Bueno, ese es el resultado de esa comisión, de ese informe que sabemos no es vinculante. Otra cosa previsible es lo que vaya, por lo demás. Además, por el color político de quienes lo integraban. Otra cosa es lo que vaya a pasar en la Cámara de Diputados. Primero está esto de la cuestión previa, que es, por así decirlo, la defensa que hace la ministra. Y si esa defensa se rechaza, después se continúa con el fondo del asunto. Usted ya ha señalado que no está de acuerdo con esta acusación constitucional. ¿Por qué? Bueno, lo señalé desde el inicio porque no hay, a mi juicio, fundamento suficiente para decir que transgredió la Constitución y las leyes. Yo creo que la acusación constitucional desde hace ya rato ha mutado, como decía un constitucionalista, en un instrumento semi-parlamentario, es decir, en un juicio de confianza sobre los ministros. Y la verdad es que lo decía un constitucionalista en los días actuales, defensor por lo demás de la acusación, decía que una mayoría parlamentaria puede expresar su desconfianza respecto de un ministro y cambiarlo. Y a mí me parece que eso es la distorsión absoluta del instrumento. Primero porque es un último recurso. Eso es considerado como parlamentarismo, derecho, y retrocedemos 130 años. Yo nunca he tenido confianza en el presidente Piñera y obviamente no se me ocurriría destituirlo constitucionalmente a menos que incurriera en faltas gravísimas. Al final, es cierto que la acusación es jurídico-política, pero exige un fundamento jurídico mínimo para llevar adelante una acusación que por supuesto es política, pero no política en el sentido del debate político, de la diferencia política. Yo tengo una diferencia grande con la ministra. Creo que es la ministra más ideologizada y politizada del gabinete. Creo además que no le sirve al presidente para ampliar su base de apoyo ni para hacer avanzar sus proyectos. Pero creo que esa diferencia hay que expresarla en la votación de los proyectos de ley y del debate público. De hecho, ella perdió ya la votación de su proyecto estrella, que era reformar el sistema de admisión, bautizado como admisión justa. Diputado, a ver, si uno aquí las últimas semanas en la discusión periodística sobre el tema de esta acusación, esta eventual acusación, se ha también revisado mucho la historia, lo que sucedió con Jasna Proboste, lo que sucedió con Harald Beyer, también sometidos a una acusación constitucional y destituidos en su minuto. En esos casos, ¿usted veía un mayor trasfondo, había una acusación más sólida o quizás es más de lo mismo respecto a esto? Yo creo que es más de lo mismo, es la profundización de un camino equivocado. Yo creo que la derecha se equivocó y falta un mea culpa con Jasna Proboste. ¿Y con Harald Beyer? Y nosotros nos equivocamos haciendo una vendetta de lo ocurrido con Jasna Proboste. Yo llevo 9 años en el Parlamento y una de las cosas de que me arrepiento es no haber seguido mi convicción y haber ido contra la corriente. Es cierto, había entrado hace poco al Parlamento, en fin, pero de verdad... ¿Hay el ímpetu quizá era distinto? Lo que pasa es que, claro, uno estaba votando al mismo tiempo por Jasna Proboste y por Harald Beyer, pero ambas acusaciones fueron completamente, a mi juicio, sin fundamento suficiente para destituir y sobre todo, fíjate que la acusación constitucional antes no contemplaba el castigo de inhabilidad. De hecho, la derecha destituyó constitucionalmente a 8 ministros de Allende. Sin embargo, Allende los ponía en otro ministerio. En enroque. Y por esa razón, los militares pusieron en la nueva Constitución la sanción asociada, de manera que no pudiera ejercer cargo alguno. Eso hace que la acusación tenga una gravedad muchísimo mayor que antaño, porque significa, en el fondo, sacar del tablero de la política a una autoridad durante un periodo largo. Y yo quiero ganarle en el tablero político a la ministra Cubillos. Estoy en las antípodas de su posición respecto de la educación, pero no quiero sacarla del tablero para que no pueda seguir jugando. Sí, decía hoy día el diputado Marcelo Díaz en Radio Sonar que
Pepe Out dijo que había votado contrapelo la acusación de Harald Beyer. Es un tipo grande ya, Pepe Out, y si es cierto que estaba votando contra su voluntad, es algo muy grave, es algo tremendamente grave. Si yo hubiese votado una acusación constitucional contra mis convicciones, no habría tenido la cara de presentarme a la reelección. Yo creo que está exagerando a niveles siderales. Hay infinitas ocasiones en que los diputados votan a contrapelo por las circunstancias políticas. ¿Ah? ¿Pero será por la consecuencia que tiene para esa persona que está enfrentando la acusación constitucional, es lo que plantea el diputado Díaz? Yo soy sincero y cuando digo que me equivoqué, retrospectivamente lo dije muy poco después de haberlo hecho, me equivoqué. ¿Ah? Ahora no soy un héroe ni como Marcelo Díaz pretendo dar lecciones de moral, ni mucho menos. Solo digo que algo ha ocurrido porque hace 10 días había una veintena de diputados que tenían dudas profundas respecto de la acusación y las circunstancias de polarización, los avisos de presidentes de partido diciendo que no se van a aliar con determinado otro. Pero mira, hoy día, por ejemplo, había una reunión de los regionalistas Verde Social, el Partido Regionalista Verde Social, para decidir qué votaban y cómo votaban, porque hay varios que están en contra. Pero como ellos entraron en la alianza con el Partido Comunista les anunció por los diarios que obviamente el comportamiento respecto de esta votación tendría consecuencias respecto de la posibilidad de continuar. Diputado, ¿ha habido muchas presiones? De continuar. Sí. Me refiero a eso, de presiones de esas características. Pero presiones más, uno dice ya, presiones más y las tras bambalinas. Los partidos y las bancadas buscan siempre, por lo demás, no es una excepción esto. Pero estas votaciones, como tienen relevancia política, al final los partidos y las bancadas buscan alinear a los suyos para que se comporten de la misma manera. Ahora, yo respecto de este tipo de votaciones, creo que no debiera hacerse eso, porque al revés de los proyectos de ley, o a diferencia de los proyectos de ley, esta es una decisión personal e intransferible. Más que en ninguna otra votación, aquí uno debe actuar de acuerdo a convicción absoluta respecto de si tiene fundamento o no la acusación constitucional. Pero para entenderlo bien, esas presiones han sido directas, como de ir a decirle, diputado, contamos con su voto, apoye la acusación, o más bien como lo que planteaba Guillermo Tellier, que decía, será una prueba de fuego para ver si la oposición se pone o no de acuerdo. No, yo no constato, no denuncio presiones, ni constato presiones respecto de mí. Por lo demás, yo transparenté públicamente desde el inicio mi opinión, y por supuesto he conversado con muchos, pero nadie me presiona. Sí he recibido información de diputados, por supuesto, que han dicho, pucha, no pude hacer esto, voy a buscar la vía de escape, que es no participar en la votación. De hecho, hay varios que partieron de viaje pudiendo haberse quedado primero a votar y luego partir. Diputado, si uno hace la... Va a estar con licencia, por lo que Tucapel está enfermo y enfermo desde hace ya más de un mes. De hecho, hay un voto que se cuenta con cierta gravedad. Y si uno hace un poquito la suma y la resta, como que son 78 votos y está justito. Incluso está algunos muy dicen estrecho, está muy estrecho. Que es una votación con incertidumbre, ¿verdad? Pero puntualmente en eso, diputado, el mes de octubre va a ser un mes especialmente importante en materia legislativa, sobre todo no solamente la acusación constitucional, que es abriendo el mes, sino que también reforma tributaria, reforma a pensiones, 2 reformas que el gobierno las quiere tener funcionando ahora ya. Y en ese marco, pero en el marco, pero esta acusación constitucional, en el marco de que pero de que no se, le pregunto, en el caso que no se apruebe esta acusación constitucional, el desorden que puede generar la oposición puede llevar a que justamente al gobierno le sea más permeable captar algunos votos, hacer alguna pesca milagrosa y que pueda agarrar los votos que necesite para sus proyectos, con el desorden de una oposición que no ha estado unida en estos casi 2 años de gobierno. No creo que tengan que ver una cosa con la otra. No, o sea, yo voté contra la reintegración tributaria y voy a votar contra la acusación. Hay diputados de la democracia cristiana que votaron a favor de la reintegración tributaria y van a votar a favor de la acusación constitucional. Y esta votación de la reforma tributaria ahora está en el Senado y te garantizo
que no va a ser en octubre, ni en noviembre, ni en diciembre. Porque ya en el presupuesto el gobierno comprometió algunos dineros que... De manera completamente anómala e inesperada. Yo había visto, por supuesto, incluir gastos posibles respecto de proyectos en trámite. No había visto nunca incluir ingresos posibles cuando todavía no se ha tramitado completamente una ley. Lo que está haciendo, bueno, deberá explicarlo el ministro Larraín. Ustedes saben, ingresó recién la ley de presupuesto y deberá explicarlo justamente pasado mañana, miércoles. Sí, ahora, en esa reflexión que hace respecto a la acusación constitucional como instrumento, como se está utilizando en la actualidad, ¿cuál es el análisis que se hace al considerar que si esto se aprobara y siguiera su camino, sería la tercera o el tercer ministro de Educación que deja su cargo? Sí. Diana Proboste, Harald Beyer, ahora en el caso de la ministra Cubillos, ¿qué es lo que ocurre puntualmente con el Ministerio de Educación? ¿Es que a lo mejor hay más espacio para que no se respete la Constitución o directamente es un ministerio que desata pasiones políticas al punto de que... Yo creo que tiene que ver con lo segundo, tiene que ver con que en el Ministerio de Educación se expresan de manera muy polar visiones distintas de sociedad. Si tú quieres, no por nada es hoy día la ministra más ideologizada y politizada, si tú quieres, la ministra más guerrera desde el punto de vista del debate público. Más dura. Más dura, más guerrera en el sentido de que defiende y enarbola banderas de reversión de lo que hicimos en el periodo pasado. Pero las leyes son las leyes y tiene que cumplirlas, los proyectos de ley que ella... ¿Ella está en una contracampaña de alguna forma de la reforma de Michelle Bachelet? Por supuesto, pero no es responsabilidad de ella. Digamos que Sebastián Piñera dijo que iba a revertir las reformas de Bachelet, pero para eso tiene que triunfar con sus proyectos de ley en el Parlamento. Justamente en ese punto, diputado, ¿qué le parece esta, en materia ya más política, justamente cruzando con la mención que hacemos ahora de la expresidenta Michelle Bachelet, las palabras de la actual alta comisionada de Derechos Humanos en cuanto a que no se va a presentar a una nueva elección presidencial? Y este ímpetu que ha generado dentro de la oposición, que han salido una cantidad de candidatos, ¿le hace bien a 2 años de una elección presidencial esta cantidad de candidatos? ¿No sería primero mejor unir las fuerzas y después pensar en candidatura? Bueno, las decisiones de candidatura son individuales y nadie puede refrenar los ímpetus y las ambiciones individuales. Lo que sí te puedo decir primero es que para mí es muy sano lo que hizo Michelle Bachelet. Yo tenía absolutamente claro que ella no tenía ninguna disposición a encarar una tercera candidatura. ¿Alguien esperaba algo distinto? Yo creo que muy pocos esperaban algo distinto porque cuando vino por 2 razones. Primero, sentía que tenía una misión. De hecho, hizo un programa de cambio muy en su segundo gobierno. Y segundo, no venía a ser candidata, venía a ser presidenta. Uno podría decir lo mismo respecto de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera no vino a ser candidato, vino a ser presidente y también sentía que tenía una misión muy, muy clara. Y ninguna de esas 2 condiciones concurren ahora y por lo tanto yo daba por hecho que Michelle Bachelet no iba a estar en la papeleta. Pero es sano que lo haya despejado definitivamente. Y es bueno, desde mi punto de vista, que distintas personas ambicionen tomar ese bastón. Pero yo creo, fíjate, que la candidatura va a surgir más bien de la definición de un programa y de una primaria muy competitiva, de donde el que logre sobrevivir a esa primaria competitiva va a ser alguien que de todas maneras va a tener opción frente muy probablemente a Joaquín Lavín, representante de la derecha. Diputado Pepe Out, muchas gracias por esta conversación mano a mano con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Por acompañarnos. Último minuto. Mano a mano.